Buenos días, nosotros somos el equipo número 4. A nosotros nos correspondió el tema de la tercera forma normal. Mi equipo está conformado por yo, Jacqueline, Santiago, Adaía y Jessie. Hoy abordaremos qué es la tercera forma normal, cómo convertir una base de datos en tercera forma normal y los beneficios de esta técnica y qué eficiencias tiene con ella. La normalización es un proceso para organizar las tablas de una base de datos evitando redundancias y dependencias. ¿Qué es la normalización de la base de datos? La normalización de las bases de datos es el proceso mediante el cual organizamos los datos para eliminar redundancias. Cuando hablamos de redundancias nos referimos a la repetición innecesaria de la misma información. ¿Qué beneficios tiene? Algunos de los beneficios claves de esta normalización es que es la minimización de las redundancias, pues así evitamos almacenar la misma información varias veces. También mejora el rendimiento, ya que la base de datos nos vuelve más eficientes. Y por último, también la prevención de anomalías como el problema al insertar, eliminar o actualizar datos. Bueno, primeras formas normales, 1 y 2. En breve, las primeras formas normales que deben cumplir antes de llegar a la tercera forma normal. La primera forma normal, pues básicamente que los valores en las celdas deben de ser automáticos. En la segunda, debe de eliminar las dependencias parciales. Bueno, ahora vamos a ver la tercera forma normal. Esto básicamente que en una base de datos, esta forma deben de estar como en la segunda y no tienen dependencia transitiva. ¿Y qué es dependencia transitiva? Es un atributo clave que depende, entre otros atributos claves. Y las condiciones de la tercera forma normal debe de ser en la segunda forma normal y no debe de haber dependencia transitiva. Buenos días, yo voy a hablar de la dependencia transitiva, ¿no? La dependencia transitiva ocurre cuando un atributo A depende del B y el B depende del C, lo que hace que indirectamente el A dependa del C. Este tipo de dependencia genera redundancia y puede causar anomalías. Al actualizar o eliminar datos, por ejemplo, en una tabla de empleados tenemos los atributos ID de empleado, nombre empleado, ID de departamento, nombre de departamento, ubicación departamento. En este caso tenemos una dependencia transitiva ID de departamento, nombre de departamento e ubicación departamento. Esto significa que ubicación departamento depende de nombre de departamento, que a su vez depende de ID de departamento. Esto viola la tercera forma normal, ya que hay una dependencia transitiva que necesitamos eliminar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se puede eliminar en la siguiente diapositiva. Este ejemplo de base de datos no en tercera forma normal. Vamos a ver un ejemplo de una base de datos que no está en tercera forma normal. Bueno, vamos a suponer que tenemos la siguiente tabla de empleados. La tabla contiene ID empleado, nombre empleado, ID departamento, nombre departamento, ubicación departamento. En este caso, ubicación departamento depende del nombre de departamento, que a su vez depende de ID departamento. Esto muestra una dependencia transitiva y como no cumple con tercera forma normal, necesitamos normalizar esta base de datos, lo cual vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vale. Bueno, vamos a convertir la tabla anterior en tercera forma normal. Para hacer esto vamos a dividir la información de la tabla en dos tablas separadas. La primera tabla va a contener ID empleado con su respectiva información de sus datos, nombre empleado igual con sus datos e ID departamento. Y la segunda tabla, ahora vamos a tener la primera tabla es tabla empleados, ¿no? La segunda tabla se va a llamar tabla de departamentos. La segunda tabla va a contener ID departamento, nombre departamento e ubicación departamento. Al hacer esto vamos a eliminar la dependencia transitiva y ahora ambas tablas están en tercera forma normal. Es todo por mi parte. Muchas gracias. La tercera forma normal trae consigo varios beneficios. La primera, reducción de redundancias.
Aquí evitamos almacenar la misma información varias veces, lo que ahorra espacio y mejora la eficacia. La segunda, integridad de los datos, es decir, menor posibilidad de inconsistencias, errores al manejar los datos. Y la tercera, optimización del rendimiento. Al reducir los datos innecesarios, las consultas a la base de datos son más rápidas y eficientes. En resumen, la tercera forma normal es crucial para asegurar que nuestras bases de datos estén organizadas, eficientes y libres de redundancias. Al aplicar la tercera forma normal podemos mejorar el rendimiento, reducir errores y mantener la integridad de los datos. En el diseño de base de datos, alcanzar la tercera forma normal es fundamental para garantizar la estructura robusta y optimizada.